a mí no me gusta hablar de la guerra, sino del testimonio de unos mártires que llegaron unas circunstancias especiales de persecución al margen de la guerra y entonces dieron ese testimonio de fe. Y ese testimonio pues es muy conveniente que lo sepa la gente. A veces se habla de mártires de la guerra, ¿no? Y no es correcto, porque una guerra no tiene mártires, una guerra tiene víctimas, ¿no? Son mártires de la persecución religiosa, ¿no? Murió mucha gente en la contienda, en la guerra civil, pero no todos fueron mártires, no todos murieron por ello a la fe, ¿no? Muchos me decían cuando yo escribí el libro de la persecución religiosa del clero, que eso está de sobra, que eso es revolver, que eso es volver a las andadas. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se puede contar la verdad histórica? ¿Qué lleva a una persona a morir por algo que no ve? ¿Qué misteriosa razón llevaba a aquellos hombres y mujeres a recibir la muerte con alegría? ¿Qué fuerza sobrehumana impulsaba a aquellas personas humildes? Es difícil de entender este misterio, ¿no? Pero algo, todas estas cosas se entienden muy bien desde el Evangelio, desde la fe cristiana. Desde otros puntos de vista no se puede entender. Muchos se hacen en la vida la pregunta de cómo es posible que la gente se decida a ser mártires cuando viendo no ven la realidad de Dios. Pero claro, no ven con los ojos de la carne, sí ven con los ojos del Espíritu. No es cierto que no se vea, no es cierto que uno no vea a Dios, no es cierto que uno no le sienta, ¿no? Pero es una fuerza sobrenatural, ¿no? La que te impulsa a hacer algo para lo que humanamente piensas que no tienes fuerzas, ¿no? Así como cuando se trata de beatificar o canonizar a uno que no ha sido mártir por sus virtudes heroicas, no basta comprobar las virtudes heroicas, se le exige también que haga un milagro. A los mártires no, porque los mártires ya han dado lo más que pueden dar, que es su propia vida, su propia sangre. Y es que son Cristo de nuevo crucificado. La historia de un sacerdote, una monja, un fraile o un fiel católico muriendo con una paz indescriptible se repite una y otra vez en los millares de casos de la persecución religiosa. Mujeres, ancianos, niños, gentes de carne y hueso, pero cuya grandeza de ánimo y espíritu les hizo pasar por encima de la maldad humana. Mártires magníficos, cuya horma espiritual no puede ser llenada con fuerzas exclusivamente humanas. Héroes de Cristo, apenas conocidos en España, y cuyo recuerdo sería el orgullo de cualquier nación católica. No se encuentra igual en las páginas de la historia al contraste entre el odio de los verdugos y el perdón de los mártires de la persecución española. Solo el ejemplo de un Dios hecho hombre, martirizado 2000 años atrás. Quizá por eso los mártires no actuaron como hombres, sino que siendo hombres, hicieron como Cristo y le siguieron hasta el final. Un final que, como Él prometió, es solo el principio. En el mundo habéis de tener tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo.